Aduanas de Panamá. Sí, ahora sí. Ok. Feliz tarde de hoy, martes 8 de agosto del 2023. Le saluda a su colega Rogelio Correa. En el día de hoy tengo a bien ofrecer la apertura de esta interesante charla como parte del proceso de digitalización que es liderizado por la Autoridad Nacional de Aduana. Me complace darle la bienvenida a esta charla sobre la revolución digital y cómo puede mejorar los procesos para enfrentar los desafíos del futuro. Como saben, el mundo está cambiando rápidamente a medida que la tecnología avanza. Esta revolución digital está teniendo un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la forma en que hacemos negocios. Los corredores de aduana, que no adoptemos esta nueva realidad, corremos el riesgo de quedar rezagados. Por eso es tan importante que los corredores de aduana investiguemos en nuevas tecnologías y procesos que nos ayuden a mejorar su eficiencia y productividad. En esta charla discutiremos cómo los corredores de aduana pueden utilizar la tecnología para mejorar sus procesos y enfrentar los desafíos del futuro. Compartiremos consejos sobre cómo implementar nuevas tecnologías, gestionar los datos y proteger la ciberseguridad. Esta charla estará conformada con dos expositores, expertos en tecnología de la información, digitalización y ciberseguridad. Ellos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre cómo los corredores de aduana pueden utilizar la tecnología para mejorar los procesos y enfrentar los desafíos del futuro. Espero que esta charla sea útil y que nos ayude a comprender mejor cómo la revolución digital puede beneficiar a los corredores de aduana. Los expositores de esta charla son dos expertos con unos vastos estudios en tecnología de la información, digitalización y seguridad. Ambos lideran equipos que están trabajando para ayudar a organizaciones a adaptarse a la revolución digital. Primero nos conversará el expositor Carlos Enrique Ungo, seguido por el expositor Eduardo Snape, que se nos incluirá en el transcurso de la presentación. Y en tal caso no pueda conectarse, lo hará la señora Sheila de Ávila. Entonces, sin no más preámbulos, quiero dar la bienvenida, estar muy agradecido con esta iniciativa de la Autoridad Nacional de Aduana, de poder presentarnos a actores, agentes económicos que están involucrados en la revolución digital y que han sido parte del proceso de la transformación de organizaciones, sus retos y oportunidades en el sistema. Así que sin más preámbulo, muchas gracias. Le damos la palabra al señor Carlos Ungo. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Correcto, correcto. Ok. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Aduanas y a UNCAP por la invitación. Como les comentaba a ellos antes de la sesión, nosotros en los últimos años hemos estado empujando varias de estas charlas porque vemos lo importante de ajustarnos a los cambios tecnológicos, en particular en nuestro sector, y la transformación digital no solo es lo que está de moda, sino que es lo que va a marcar los niveles de competitividad de nuestro sector en los próximos años. Yo me inicié profesionalmente en el área de tecnologías. Sin embargo, tuve la oportunidad de, en 1998, venir a trabajar a Panama Ports cuando en esos momentos se acababa de dar la privatización. Sin embargo, alrededor del año 2000, que no sé si ustedes se acuerdan el famoso Y2K, que supuestamente la mayoría de los sistemas tecnológicos iban a sucumbir con el cambio de siglo. Después de esa fecha, tuve la oportunidad de moverme al sector de las tecnologías, de las telecomunicaciones, trabajando en el área de Cable and Wireless por muchos años, hasta en el 2015 que tuve la oportunidad de volver al sector portuario logístico. Y menciono esto porque yo he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de vivir dos revoluciones.
cuando estaba en Cable & Wireless el 29 de junio del 2007, un señor llamado Steve Jobs lanzó el famoso iPhone, que prácticamente movió el piso en ese momento a todos nosotros en el sector de las telecomunicaciones, porque prácticamente hizo que la tecnología y el Internet y las aplicaciones estuvieran al alcance de una vasta mayoría de la población, lo que nos hizo cambiar o replantear toda la forma no solo de hacer negocios, sino también de proteger nuestros negocios del nuevo ecosistema que se generaba en ese entonces. Y algo parecido le ha pasado a nuestro ecosistema logístico en los últimos años. Y creo que es importante en ese sentido ver un poquito en retrospectiva la evolución del sector, porque realmente eso sienta las pautas no solo de hacia dónde vamos, sino cómo debemos enfrentar esos cambios que se están dando a una velocidad prácticamente exponencial. Yo creo que todos han visto de una forma u otra esta diapositiva que refleja las 4 revoluciones industriales a partir de 1784 llegando hasta hoy. La primera revolución industrial prácticamente se comenzaban las cadenas de suministro locales, los niveles o los medios de transporte eran incipientes, barco y ferrocarril, que no solo no cubrían la totalidad del globo, sino que también hacían que el transporte de mercancía fuera lento y costoso. Los almacenes prácticamente eran locales y no se daban abasto ni para satisfacer esas demandas, con los cuellos de botella obligados, y obviamente la mano de obra no solo era barata, sino que no se requería que fuera cualificada. Cuando se da la segunda revolución industrial, que ya comienza a conocerse en nuestro ámbito como logística 2.0, surge la electricidad, surge el petróleo, las cadenas de suministro se vuelven globales o más regionales. Viene la revolución industrial como tal, nos las educaron en las escuelas, automatizándose la cadena de producción. También las guerras mundiales masifican los procesos de almacenaje al tener que mover alimentos, ropa, armamento bélico, y alrededor de 1956 surge el contenedor y con eso cambia prácticamente, cambia el paradigma y toda la forma de hacer negocio, y obliga a ir incorporando una mano de obra más especializada. Posteriormente, con la tercera revolución industrial, logística 3.0, surgen los procesos industriales automáticos, surgen los programadores lógicos o los controladores lógicos programables, que comienzan a ponerle cierto nivel de inteligencia a las plantas industriales. Comienzan en algunos sectores la robotización de la cadena de producción, llegan los computadores personales, en particular a los negocios, todavía no a los hogares y a los campos académicos. Surgen las primeras aplicaciones logísticas y comienzan a darse ya tratados de libre comercio, buscando una pujanza en lo que es la globalización de nuestros procesos de importación y exportación. La cuarta revolución industrial, que se comienza a dar en quizás los últimos 10 años, comenzamos a ver barcos mucho más grandes, que obligan, por ejemplo, en nuestro caso, a la expansión del canal, con mucha mayor capacidad. Comienzan a darse ya en nuestro sector la llegada de grúas de gestión remota, la incorporación de drones en los procesos logísticos, como lo ha hecho Amazon y DHL, la llegada de vehículos autónomos, lo que es el Internet de las Cosas o el IoT, el advenimiento de blockchain para darle mayor seguridad a procesos bancarios y logísticos, la incorporación del Big Data, los servicios de Cloud Computing, y en las últimas semanas o meses el boom de los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y otros. Prácticamente los procesos analógicos son reemplazados
por procesos digitales en tiempo real. Se dan consolidaciones de navieras, se dan nuevos servicios, entran nuevos actores a competir, como Amazon, Alibaba. Obviamente los costos laborales se disparan. El usuario final, el cliente, comienza a tener mayor exigencia o poner mayor exigencia en eficiencia de los servicios, porque ahora todos son en tiempo real, 24/7. La realidad es que si vamos un poquito para atrás, Panamá está con un pie todavía tratando de salir de la industria 3.0 y con un pie tratando de entrar en la industria 4.0. Y no me gusta generalizar, pero la realidad es que nosotros como país tenemos ciertos sectores que quizás están más adentro de lo que sería el hoy, en la industria 4.0, pero habemos algunos que todavía estamos algo rezagados y que nos hemos visto obligados a dar ese salto de 3.4, de 3.0 a 4.0, y básicamente el que nos obligó a considerarlo y darlo fue la pandemia de los últimos 3 años. Si vemos nuestro ecosistema y lo que ha mutado o evolucionado desde 1990 hasta la fecha, la realidad es que es un cambio radical. El canal se ha ampliado, hay más puentes y más carretera que agiliza también el transporte de mercancía norte-sur, este-oeste. Tenemos mayor competencia a nivel de terminales de contenedores, tenemos más zonas libres, tenemos consolidación de navieras, tenemos expansiones de aeropuertos, y este cambio o este crecimiento que se está dando, y aquí solo reflejo prácticamente la cuenca del canal, no estoy considerando todos los otros crecimientos que se dan hacia el área de provincias centrales de Chiriquí. Esto también ha llevado a que el ecosistema logístico tenga que madurar y tenga que pasar obligadamente a un sistema o un ecosistema digital. Ahora exportadores, aduanas, los freight forwarders, los puertos, las navieras, todos tienen la obligación o la necesidad de intercambiar entre ellos información y en muchos casos intercambiar con terceros. Y aquí pongo algunos ejemplos: el SIGA, el BUMPA, el Porcel que está empujando la AIG, o organismos internacionales como GSBN, a compartir información de manera digital. Y aquí surge también un paradigma que nosotros lo vivimos en carne propia aquí en el puerto, y fue una de las razones principales por las que fuimos de los primeros que saltamos a trabajar con la AIG y el Ministerio de la Presidencia en empujar el proyecto de Porcel. Nosotros prácticamente esa cantidad de unos y ceros que ven en la pantalla teníamos que intercambiarla casi uno a uno con todos los miembros del ecosistema logístico. Y casi siempre ese mecanismo de intercambio era un correo electrónico y una hoja de Excel. Entonces eso conllevaba a duplicidad de procesos. El mismo archivo se lo teníamos que enviar a aduanas, al MIDA, a los freight forwarders, a los puertos que iban a recibir la mercancía, con una gran cantidad de riesgos que más adelante vamos a tocar. Pero esa duplicidad de información, y que la mayoría de ella tenía que ser extraída de sistemas para después incorporar en el Excel, para meter en un correo, para poder enviar en buen panameño, Raimundo y todo el mundo, llevaba errores, llevaba ineficiencias, llevaba duplicidad de información, lo que hacía realmente que este ecosistema se volviese mucho más complejo, más difícil de manejar, y por el otro lado no garantizaba que al final nuestro cliente iba a recibir la mercancía a tiempo, porque la información probablemente no iba a llegar ni precisa, ni exacta, ni a tiempo. Entonces, cuando se comienzan a dar procesos o proyectos como el de Porcel,
realmente a nosotros que ya habíamos vivido, como mencioné anteriormente, esa necesidad forzosa de cambio para poder ser más eficiente, nos obligó a considerar, bueno, cómo nosotros somos parte de y cómo también aprovechamos para que esos nuevos procesos digitales y esa forma de interactuar de forma colaborativa nos permitiera comunicar de una manera eficiente, liberar algunos de los procesos internos para poder enfocarnos en otras áreas que le dieran más valor a la organización, y de ahí que fuimos, como mencioné, de los principales, no voy a decir impulsadores, de los principales creyentes de la estrategia de Porcel. Porque si ustedes ven esta lámina, que me la tomé de una presentación inicial que hizo la IG hace ya varios años cuando estaba empujando el proyecto Porcel, los actores de este ecosistema no solo son bastantes, sino que son muy heterogéneos. Y si realmente nosotros no comenzamos a construir primero capas de servicio que nos permitan interactuar de una manera más eficiente entre nosotros, de manera que nuestros sistemas puedan manejar esa información en tiempo real y con los niveles de control de calidad correctos, es muy difícil que este ecosistema funcione como un reloj. Tenemos una gran cantidad de actores que requieren de que esa información viaje entre ellos y de manera eficiente y en tiempo real para poder entonces cada uno responder a las necesidades de nuestros clientes. Si nos ponemos a ver dónde está Panamá, porque también se habla mucho de que nos van a robar el mandado, que hay otros puertos y hay otros países que logísticamente tienen mucha más ventaja que nosotros. La realidad es que Panamá no está mal. Aquí lo que ustedes están viendo es un comparativo de los indicadores de desempeño logístico tomados del World Bank. Abajo pueden ver el enlace y si quieren yo se lo puedo compartir después. Y si bien es cierto que ha habido una caída a nivel del puntaje general de país, que puede sonar contradictorio, pero que a nivel de posicionamiento nos vemos mejor, porque hemos subido de la posición 37 a la 57 para nuestra región. La realidad es que cuando comenzamos a ver los indicadores, y aquí hago una aclaración, no me voy a poner a explicar el LPI hoy, pero sí voy a hacer unas comparaciones simples, porque a veces creo que los números, así como pueden decir muchas verdades, también pueden confundir. La realidad es que Panamá posiciona muy bien con respecto a algunos de los países cercanos, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, e inclusive países más grandes como México y Chile. Cuando nosotros nos comparamos con España, que no está en el top 10 del ranking del Banco Mundial, la realidad es que hay diferencias notables. Y comparé con España porque primero hablamos el mismo lenguaje y creo que en cierto modo hay algunas similitudes con respecto a otros países de Asia y Europa. Pero cuando ven el comparativo con España, todavía hay mucho camino por hacer. Esta escala es una escala del 1 al 5, y todavía nosotros en particular en algunos de los de lo que mide el Banco Mundial, en algunas de las áreas que mide el Banco Mundial, todavía tenemos mucho que hacer. Y uno de ellos es en la parte de aduanas y de todo lo asociado con la parte logística. Y eso creo que hace que esta frase tenga mucho peso en lo que tenemos que hacer ahora. Porque la realidad es que no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Y la digitalización es prácticamente el estándar que va a regir la vida de todos nosotros en probablemente las próximas décadas. Ahora, ¿quién de lo que está participando en esta sesión
no tiene un teléfono digital en su bolsillo, o no tiene un reloj digital en su muñeca. La verdad es que estamos obligados a pensar digitalmente porque el mundo análogo ya quedó atrás. Y eso obliga a lo que yo llamo desarrollar una revolución logística basada en 5 grandes pilares. Nuestro ecosistema primero tiene que ser inteligente. O sea, ya nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera y tomar decisiones en función de datos parciales. Y la digitalización de nuestros procesos va a permitirnos tener datos actualizados y a partir de esos datos poder tomar decisiones efectivas y eficientes sobre cómo manejar nuestro negocio. No podemos seguir siendo un sistema o un ecosistema logístico no conectado. Realmente somos una sola cadena. La cadena logística es una y la debilidad de la cadena es la debilidad del eslabón más débil de ella. Y el estar conectado no solo a nivel de las tecnologías IT, sino también de las tecnologías OT, va a permitir que aplicando la tecnología de inteligencia artificial, de inteligencia de negocio, podamos tener información en tiempo real de todo lo que sucede en la cadena de valor a la cual pertenecemos y que es necesaria para nuestro negocio poder tomar decisiones efectivas y eficientes. También tiene que ser un ecosistema colaborativo. Ya no somos islas. La cadena logística va más allá de la puerta y tenemos la obligación de no solo capturar, recolectar, agrupar esa información, sino de compartirla con todos aquellos miembros del ecosistema que necesitan de esa información para poder continuar esa carrera de relevos que es la cadena logística. Y esa colaboración no puede ser con data de ayer, tiene que ser con data de hoy, de manera que al final esa colaboración sea eficiente. Y el cuarto punto, perdón, dije 5, el cuarto punto es la digitalización trae una nueva realidad y es la parte de la ciberseguridad. Todos nosotros hemos estado acostumbrados en ese mundo analógico a cuidar de nuestras empresas, a cuidar de nuestras organizaciones, a poner el candado, a poner la cerca perimetral, a poner las cámaras de CCTV, pero en este nuevo ecosistema 100% digital, la data se convierte, o los datos se convierten en el nuevo, realmente el valor de nuestras organizaciones está en esa información que nosotros producimos, o que nosotros generamos, o que nosotros procesamos. Por ende, tenemos que entender también que la ciberseguridad para proteger esos nuevos activos digitales de nuestra organización es fundamental. Y aquí el quinto elemento que yo no lo pongo, pero está intrínseco, en casi todas las charlas que hemos dado, en particular en las partes de ciberseguridad, siempre al final nos indican muchos de los participantes que esto requiere mucha inversión, que esto es altamente costoso, y a veces eso es como un paradigma que es difícil romper. La realidad es que, como también dicen por ahí, todo depende del final lo que tú vas a proteger. Pero el montar un ecosistema digital que sea inteligente, conectado, colaborativo y seguro, no es complejo si uno identifica claramente las prioridades de su negocio y por dónde comenzar. Yo creo que todas sus organizaciones, una de las preguntas o de los
los primeros pasos que deben tomar en esta carrera contra el tiempo y en estos procesos de automatización y digitalización es realizar bien un análisis de los riesgos de su organización, identificar claramente sus procesos de negocio, los más críticos, y comenzar por ahí, porque la realidad es que esta es una carrera y no se va a detener. El ritmo de evolución de la mayoría de las tecnologías a las que hemos estado expuestos y que seguimos estando expuestos es rapidísima. Miren nada más la parte de inteligencia artificial que se ha convertido en un boom a nivel de redes sociales. Así que mi mensaje en este caso sería: tómese su tiempo, siéntense en sus mesas directivas, analicen, hagan ese análisis de riesgo, de identificar sus procesos críticos y a partir de ahí comiencen a ponerle prioridades porque se puede, no es costoso y es necesario. Eso a nivel de lo que tenía que ver con la parte introductoria. No sé si Eduardo ya llegó, si no le pasaría la presentación a Sheila para que continúe. Igual yo voy a estar colaborando con algunas de los slides. Eduardo, ¿estás o no estás? No, creo que aún no ha llegado. Ok, entonces si tú me ayudas, Sheila, y yo también voy a dar mis comentarios ahí. Sí, cómo no. Bueno, gracias. Entrando un poco en lo que es el contexto el objetivo de la charla que vamos a compartir hoy y luego de todo este compendio y resumen histórico que nos ha hecho el señor Carlos, pues es importante definir lo que es la transformación digital, ¿verdad? Si me colabora la siguiente slide. Entonces, básicamente, y como una introducción, la transformación digital no es más que esa integración de la tecnología a los procesos, y nosotros decimos que a los procesos reinventados. ¿Qué significa esto de reinventados? Bueno, porque son procesos que ya nosotros conocemos que existen, pero que necesitamos innovar la manera como los vamos a ejecutar. Debemos quitarnos nosotros en esta ocasión el chip de que esto siempre se ha hecho de esta manera y necesitamos dar ese paso no solamente a poner tecnología, sino a mejorar el mismo proceso en sí. ¿Cómo? Cambiando la forma en que opera ese proceso. Entonces, este cambio que nosotros vamos a hacer en medio de toda esta transformación debe agregar un valor. ¿Y un valor a quién? Al cliente. Siendo el cliente para nosotros no solamente los que consumen el servicio de aduanas, sino esos clientes internos, nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque a nivel interno es súper necesario que vayamos adoptando y que impacte toda la transformación digital positivamente a quienes van a brindar el servicio. ¿Para qué? Para que al final el resultado sea exitoso y el proceso sea llevado de manera eficiente. Entonces es importante que no solamente es el tema de incluir tecnología, sino que hay una reconstrucción y adaptación en medio de todo el proceso. Señor Carlos, ¿tiene alguna comentario sobre esto? Yo ahí quizás lo único que le diría, porque a veces se interpreta que la transformación digital es digitalizar procesos y va más allá de eso. Por ende, importante lo que mencionaba de identificar sus procesos críticos, tanto verticales como horizontales. A partir de ahí van a encontrar una matriz o van a desarrollar una matriz que va a permitirles poder priorizar esos procesos y comenzar ahí a revisar los procesos para después entonces ver cómo, como decía Sheila, los reinventamos. Porque la realidad es que todo proceso que va a ser cambiado va a requerir una gestión de cambio. Y normalmente ahí es donde fallamos. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero solamente quería hacer esa aclaración.
Sí, gracias. Y muy cierto, porque acá no es solamente tomar en cuenta de que cada proceso es el que vamos a estar cambiando, sino que uno puede absorber el otro y así por el estilo. Podemos nosotros entonces optimizar la forma como se va a comenzar a trabajar de ahora en adelante. Entonces, que siempre nos gusta a nosotros agregar dentro de nuestras charlas algún recurso complementario que podamos utilizar. El libro que está en pantalla, The Digital Transformation Playbook, es un libro en el que el autor nos indica que la transformación digital no consiste en actualizar toda la tecnología que tenemos, sino también actualizar el pensamiento estratégico que nosotros utilicemos. ¿Y qué quiere decir él con esto? Pues que es necesario que cambiemos esa forma de pensar porque necesitamos en medio de toda esta transformación usar esos datos que vamos a estar generando y que vamos a estar digitalizando en el caso de aduanas y que ahorita mismo lo que tienen como horizonte es pasar a paperless, todos esos datos que van a estar digitalizados, pues utilizarlos de la mejor manera para tomar decisiones. Entonces, este libro es muy interesante y los invitamos a que puedan algunos adquirirlos y poder leerlo un poco más sobre este autor. Siguiente. Entonces, ¿qué decimos o qué queremos decir al momento de hablar de un pensamiento estratégico dentro de lo que es la transformación digital? Acá debemos tomar en cuenta y enfocarnos en estos 5 puntos. Es de suma importancia que tomemos en cuenta, uno, nuestros clientes. Porque, como les mencionaba hace un rato, ¿cómo voy a atraer a ese cliente? Mucho tiene que ver también en cómo yo hago que mi cliente interno, mis colaboradores, las personas que van a utilizar mi tecnología recién implantada, para poder impactar al cliente externo. Cómo yo retengo a esa persona, a esa organización, cómo yo fidelizo y los mantengo siempre al lado de mío y adquiriendo mi servicio. Luego la competencia. ¿Quién es mi competencia? Yo necesito saber quiénes son esos actores que compiten conmigo y que a veces solamente tenemos focalizados a algunos. Esos actores que nosotros ya tenemos focalizados no son el tema. Necesitamos verlo en un completo enfoque, ya que puede ser una competencia emergente y que por estar solamente alineados a lo que ya conocemos, perdemos de vista este otro que apenas está emergente y que puede en un momento llevarse la atención de otros clientes. Por otro lado, y muy importante, están los datos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos datos y cómo puedo yo utilizarlos para beneficio nuestro? La innovación, por supuesto, que es un punto importante. ¿Cómo voy yo a mejorar paulatinamente y de manera exponencial todo lo que yo estoy realizando en este momento? ¿Por qué paulatinamente? La innovación va a comenzar desde el proceso más pequeño. Luego de adaptación, debe ir creciendo hasta nosotros completar un plan de transformación que incluya entonces los procesos más importantes y de allí la adaptación de las distintas tecnologías que vayan emergiendo a favor de los procesos que nosotros necesitamos mejorar, innovar y automatizar. Y por supuesto el valor es cómo yo le agrego valor a mis partes interesadas, que vinieran siendo mis accionistas, mis colaboradores, mis clientes generales, externos, etcétera. Señor Carlos, ¿tiene algún comentario? No, claro. Ok. Siguiendo entonces con el enfoque de lo que es la adaptabilidad y el pensamiento estratégico, nosotros necesitamos adquirir lo que es una mentalidad digital, lo que en inglés le llaman digital mindset. ¿Qué es esto? Esto nos va a permitir a nosotros ya verlo a nivel digital. Datos, algoritmos, que son todas estos códigos o comandos o funciones que se le da a la inteligencia artificial para que nos pueda ayudar a automatizar ciertas tareas. Esto nos abre a nosotros un paraguas de posibilidades y oportunidades a nivel no solamente del colaborador o personal, sino empresarial y para el sistema de aduanas todavía aún más. Entonces, esta es una de las mentalidades que tenemos que adoptar.
Vamos a poner un ejemplo que quizás no vaya a ser digital, señor Carlos, la siguiente, pero tiene mucho que ver con transformación, con tener una mentalidad distinta. Y esto es, si pueden acá, me ponen un thumbs up o una manito, ¿conocen o conocían ustedes que había sandías cuadradas? Con un emoji que me coloquen, sé que están escuchando. Sí, gracias, Rogelio. Rogelio me dice que sí, bueno, perfecto. Acá también Diana, gracias, Diana. Sí, correcto. Existen sandías cuadradas, ¿dónde? En Japón. ¿Y para qué crearon esto? Y vemos esto no en el concepto digital, pero quiero que lo vean como que fue una solución a un problema en algún momento. En el 78, gracias Rodrigo y Juliet que nos colocaron acá. Bueno, Erides, mira que sí existen las sandías cuadradas y de hecho hay triangulares y ahora hasta en forma de corazón. En el 78, un diseñador gráfico ideó pues una producción y distribución de sandías en Japón justamente para solucionar el tema de cómo transportaban y cómo almacenaban este producto. Entonces, él lo que hizo fue crear un molde, las desarrolló y lo que resolvió fue un problema logístico de la industria de ese momento, cómo transporto mayor cantidad en un menor espacio y que incluso pudieran caber a los clientes en un espacio pequeño dentro de su nevera. Ahora bien, dicho esto, pensemos nosotros cuál es la sandía cuadrada de aduana. Nosotros, nuestra meta en aduana es lograr digitalizar y llegar a ser una industria paperless, ¿verdad? Entonces, nuestra aspiración, luego de un trabajo y compromiso de todos a la hora de sumergirnos en lo que es la transformación o lo que vayamos nosotros a ir mejorando nuestros procesos, entonces vamos a estar resolviendo ese tema de cómo logro que todos consumamos esos datos a través de la manera digitalizada, ¿sí? En un conjunto. Entonces, el sistema aduanero debe buscar eso, saber que su problema en este momento o su sandía la va a transformar cuadrada es haciendo mis datos o mis documentos, mi documentación digital. Bien, un poco del sistema logístico digital. Ahí veo que se conectó Eduardo, bienvenido. Quisiera invitarlo a que abriera la cámara si es posible. Antes de ir a este slide, Sheila, quiero hacer un comentario. Yo Sí, adelante. ayer estuve leyendo un estudio de McKinsey, que asumo que ustedes de formación lo saben, pero la mayoría de los contenedores, bueno, el promedio de tiempo que pasan los contenedores en su trayectoria en mar es del 60%. 40% está fuera de mar, es decir, entre camiones, puertos y destino final. O sea que esto que vamos a hablar ahora de digitalizar los procesos para volverlos más eficientes, probablemente van a tocar, no probablemente, estamos trabajando sobre ese 40% del tiempo, lo que lo hace mucho más crítico, porque el 60% nosotros, por lo menos creo que aquí no hay ninguna naviera participando, pero nosotros no vamos a poder hacer nada con ese 60%. Así que de ahí la importancia de tratar de que ese 40% sea lo más eficiente y efectivo posible. No sé, Eduardo, si quieres continuar tú con tu presentación. Sí, adelante. Muchísimas gracias, Sheila, Carlos, y a los que están participando, gracias por la oportunidad. En algún momento en la presentación de Carlos, él habló del ecosistema lógico digital y la intención es que todos los actores logren coexistir con estos 4 principios. Tener una operación inteligente, conectada, colaborativa y sobre todo dándole prioridad a la seguridad de la data que se gestiona en esta operación.
Lo que se busca es tener una agencia de aduanas y similares que logre tener un principio de oficina sin papel. Pero para hacer eso, necesitamos dedicar algo de tiempo a incorporar tecnología, transformar un poco los procesos alineados a los elementos que están en la pantalla. Incorporar un sistema de gestión digital de documentos, intercambiar datos, tener flujos lo más automatizados posibles, incorporar firma electrónica, métodos de autenticación, tratar de sacar provecho de la computación en la nube que nos va a ayudar a poder escalar, no olvidar los temas regulatorios y de legislación del país, que como ustedes saben son muy cambiantes, hay que estar muy encima de la legislación, y no olvidar los elementos de ciberseguridad. Como estamos transicionando a una operación digital, hay un componente de riesgo tecnológico asociado importante. Y no olvidar que todos estos elementos tecnológicos tienen un componente de capacitación al que hay que dedicarle tiempo, trabajar el cambio en las personas, explicarle qué hay para la persona, cuál es el beneficio que logra la persona al tener estos cambios, y ser muy cuidadoso con cómo involucramos a las partes interesadas para entregarle valor. Proveedores, accionistas, usuarios, cómo hacemos que todo el mundo reciba un poco de beneficio de nuestra iniciativa y siempre pensar en una mejora continua en las cosas que hacemos. Por favor, no sé quién está manejando la presentación, si me puede colaborar con pasar el... Esto que mencioné del proceso de transformarnos, creo que tiene un componente de prueba que hay que empezar a incorporar. No podemos hacer transiciones muy grandes sin tener un ecosistema de prueba. ¿Qué significa eso? Yo tengo que crear espacio para que mi organización pueda hacer intentos de digitalización, gestiones de digitalización en pequeños espacios, departamentos, unidades de negocio, equipos de trabajo, y fomentar en la organización que las personas puedan experimentar. Yo soy muy dado de compartir referencia de libros y artículos sobre la naturaleza del docente, y este libro que describe cómo Netflix tiene este modelo de prototipar. Le dan tiempo a sus ingenieros o a las personas de su organización para que resuelvan problemas. Y no necesariamente tiene que ser el responsable del problema el que lo resuelve. Ponemos en una pizarra que hay un reto tecnológico y alguien de marketing lo puede resolver. Ponemos en la pizarra un prueba financiero y alguien de tecnología lo puede resolver. Entonces les comparto ese libro para que lo puedan revisar. Pasemos a la siguiente. Cuando hablamos de transformación digital, hay un componente de adopción que tenemos que tomar en cuenta. No sé si pueden pasar. Perfecto. No todas las iniciativas que tenemos son aceptadas por todo el mundo de la misma manera. Si nosotros tenemos proyectos de cara a usuarios finales, internos o clientes externos, tenemos que estar claros que hay un principio muy popular en innovación que tiene que ver con cómo las personas están dispuestas a aceptar tu tecnología. Hay personas que son muy dadas a ser los primeros en usar las tecnologías. Eso lo llamamos los innovadores. Esta persona que siempre quiere usar el producto o el servicio. Hay otra gente que le gusta usarlo temprano, pero quiere que alguien lo pruebe. Esos son los early adopters. Esas son las personas en las que uno se enfoca. Esos son los grupos de prueba, son las personas que uno tiene en los focus group, pero luego tú necesitas que la mayoría de las personas adopten la tecnología. Y ahí es donde tú vienes a jugar con qué tengo que hacer para que este grupo que no lo quiere usar lo utilice. Y yo siempre hago el ejercicio en mis clases y con mis estudiantes de ¿quiénes les gusta ir al cine? Y la mayoría de la gente me dice, sí, a mí me gusta ir al cine. ¿Cuántos de ustedes compran la entrada por la página web del cine? Las manos empiezan a caer. Menos gente lo hace. Cuando tú le preguntas a la persona por qué no lo hace, la respuesta es, no tengo tarjeta de crédito, no confío, los descuentos no están disponibles en la plataforma. Entonces, ¿cómo hago yo para que esos que no consumen mi producto empiecen a usarlo? Entonces empiezo a jugar con, incluyo los descuentos en la plataforma. Trato de crear mecanismos de confianza, de que sientan que es seguro transaccionar desde mi plataforma.
y tal vez motivo a una campaña nacional de uso de tarjetas de crédito. Entonces, es parte de cómo logras que la gente adopte. Igual comparto este libro, lo escribió Jeffrey Moore, que explica muy bien cómo funciona el consumidor a la hora de adoptar principios tecnológicos o plataformas. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar a hablar un poco de algún caso de uso donde podamos aplicar tecnología. Entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a pensar por un momento que, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de la sandía cuadrada? La sandía cuadrada es este gran problema que queremos resolver en una organización y encontramos una forma distinta con un impacto exponencial. Supongamos que nosotros queremos que la operación de la organización sea totalmente digital. Eso va a traer como consecuencia tres cosas. Vas a tener un componente de datos enorme, un volumen de datos grande que tienes que gestionar que no gestionabas antes y que probablemente mucha de esa data no está estructurada, no funciona en una base de datos relacional. Quieres usar un componente moderno, quieres que las personas firmen no con una firma hológrafa, sino que quieres que firmen con firma electrónica, así que tienes que incorporar esa capacidad porque eso es algo que el consumidor está viendo como normal. Así que tú también tienes que ofrecerlo. Y como tienes mucha data, tú quieres poder analizar esa data y predecir. Pues quieres tener análisis predictivo con el conjunto de datos. Entonces aquí entran tres conceptos tecnológicos que tenemos que incorporar en nuestro proceso estratégico. Uno, entender Big Data. Dos, entender Machine Learning. ¿Para qué podemos usar la inteligencia artificial en este negocio? Y los elementos de firma electrónica, que más adelante voy a explicar la diferencia que hay entre las firmas en Panamá. Pasemos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de Big Data, simplemente son estas estrategias que utilizamos para gestionar grandes volúmenes de datos complejos que no pueden ser gestionados por los métodos tradicionales, entiéndase una base de datos relacional. ¿Y cuál es el propósito final desde el punto de vista de negocio, de dedicar tiempo a Big Data? Es poder predecir, es poder ver la data y poder interpretarla y llegar a conclusiones que usualmente lo estamos haciendo en base a nuestra intuición. Lo que queremos es eliminar la intuición hasta cierto nivel y agregar un componente de precisión basado en datos. La intuición siempre va a existir. El empresario siempre tiene esta capacidad, pero si la decisión se toma en base a datos, las posibilidades de éxito son mayores. Pasemos a la siguiente, donde ya vamos a ver un poco inteligencia artificial. Esto está de moda. Esta conversación está en todas las mesas directivas. Todo el mundo está pensando cómo usar inteligencia artificial para mejorar su servicio al cliente, mejorar sus operaciones internas, ser más rentable. Y la inteligencia artificial es un término comercial que usamos para explicar cómo los algoritmos pueden realizar funciones cognitivas que estaban asociadas solo a los humanos. Entonces le hemos dado este término de inteligencia artificial. Hay varios tipos de inteligencia artificial y lo vamos a ver en el siguiente slide. Está la inteligencia artificial que se llama estrecha, que es una inteligencia artificial que tiene un propósito específico. Por ejemplo, un algoritmo que te permite traducir de un idioma al otro es un elemento de inteligencia débil o estrecha. ¿Por qué tú lo puedes usar? Tal vez en tu aplicación tú tienes usuarios de diferentes lenguas, que hablan diferentes idiomas. Tú puedes hacer que esta aplicación en tu proceso de transformación digital tenga en consideración que vamos a tener varios idiomas y las personas van a poder hacer solicitudes, van a poder escribir en diferentes idiomas y vamos a poder responder. Ya lo va a hacer un algoritmo, así que tal vez podamos considerar incorporar eso en nuestro proceso de transformación digital. Todo lo que vamos a hacer va a manejar más de un idioma de forma nativa. Ese puede ser el objetivo que queremos lograr. Adicional a esto, tenemos otra categoría que se llama inteligencia artificial general. Esta es aquella que busca simular la inteligencia del ser humano y que el ser humano no sea capaz de darse cuenta si es una máquina o una persona. Los que han usado ChatGPT, y si hay alguien que no lo ha usado, lo invito a usarlo, o Google Bard,
Cuando tú le haces una pregunta, la respuesta, tú casi no te das cuenta que es una máquina que lo está haciendo. Tú tienes la sensación de que es un humano que te está respondiendo. Esto, el mensaje que nos manda, es que cada día la inteligencia artificial está llegando a niveles cognitivos similares a los de un humano. Y tenemos que tomar ventaja de esa capacidad. Y hay un tercer grupo, que sería la superinteligencia. Esta es la que realmente asusta. Es cuando las máquinas pueden aprender sola y hacer cosas sin que el humano le dé instrucciones. Ya ese es un nivel que todavía no hemos llegado y espero que tome mucho tiempo llegar a ese nivel. Ahora veamos un poco qué es lo que soporta la inteligencia artificial, porque como les mencioné, esto es un término comercial. Lo que realmente soporta la inteligencia artificial se llama aprendizaje automático, o del inglés machine learning. Son programas escritos por un ser humano que permiten simular la forma como nosotros aprendemos. Y este aprendizaje se hace con algo muy simple: etiquetas. Cuando uno está niño y uno quiere aprender perro y gato, a usted le dicen, ese es un perro, ese es un gato, y uno los reconoce. Así mismo entrenan a los algoritmos. Le van diciendo, esto es plástico, esto es cartón, esto es vidrio, y ese algoritmo es capaz de clasificar desechos, porque fue entrenado por mucho tiempo para identificar qué es vidrio, cartón y plástico. Entonces, en palabras sencillas, lo que tenemos que entender es cómo nuestros datos pueden ser interpretados y explicarle al algoritmo para que lo haga por nosotros, y tener tiempo para hacer el análisis y no dedicar tiempo a la investigación de la data cruda. Entonces vamos a pasar a firma electrónica, y aquí quiero reforzar la legislación panameña. Panamá tiene la ley 82 que se publicó en el año 2012. Esa legislación lo que trató fue de regular el uso de la firma en Panamá. Y hay tres conceptos que tenemos que tener claro. La firma digital es esa firma que usualmente haces, que escribes en un papel, tu firma, la escaneas y la insertas en un documento. Esa firma no tiene ninguna validez legal, y es una firma que no deberíamos aceptar. ¿Por qué? Cualquier persona puede tomar esa imagen y pegarla en un documento y decir que tú firmaste. Así que desde el punto de vista de legalidad, no es una firma que debemos promover. Entonces la ley incluye que hay una firma que se llama firma electrónica simple, que es una firma hecha con el apoyo de alguna tecnología como Adobe Sign, DocuSign, Zoho Sign, que son autoridades certificadoras comerciales, que ellas dan fe de que la persona tenía la intención de firmar y lo hizo desde un IP específico, desde una computadora, con un usuario y una contraseña. Esa firma la puedes usar en Panamá, solo que tienes que probar que la persona tenía una intención de usarla. Y voy a poner un ejemplo. Yo quiero comprar un carro. Yo pedí una cotización, me enviaron una cotización, le pregunté si tenían otro color y yo intercambié correo con el vendedor, y él me manda un documento para firmar con Adobe Sign y yo lo firmo. Si yo después digo, no, yo no lo firmé, el vendedor o la empresa dice, no, espérese, usted tiene una intención de comprar el vehículo, aquí están los correos, y nosotros le entregamos el auto. Así que se da perfeccionada la transacción, porque había una intención de mi parte de hacerla la misma. Si yo quiero evitarme tener que probar en un proceso legal que la persona tiene intención de compra, yo tengo que usar una firma electrónica calificada. Hay dos tipos de firma calificada. La hológrafa, que tú la haces a mano, que esa es la que vale, y que te la pueden refutar si contratan a un perito grafólogo y él dice, no, esa no es la firma. Pero si tú lo haces de forma electrónica, tienes que ir a la dirección, al registro público, que es el CEA nacional, y vas al departamento de firmas electrónicas. Y cualquier ciudadano panameño puede solicitar su firma electrónica calificada. Te entregan un lector con una tarjeta y eso tú lo utilizas para firmar los documentos. ¿Tiene validez en Panamá? Sí. ¿Tiene validez internacional? Todavía no, porque esa firma no se ha todavía formalizado a nivel internacional. Pero para los efectos de
proceso de transformación, yo tengo que entender que yo debería considerar incluir firmas en mi proceso, porque eso es una tecnología que ya está y que el consumidor está esperando poder utilizar. Por favor, ¿me colaboras con la otra? Entonces, nosotros no podemos pensar en transformación. Sí. Antes de que entres a la parte de seguridad y volviendo a la parte de gestión de cambio, quiero robarte unos minutos. Nosotros aquí en el puerto decidimos comenzar a digitalizar algunos de nuestros procesos hace aproximadamente quizás 5 años. Y la verdad es que también para que todos ustedes se sientan bien, tuvimos éxitos y tuvimos fracasos. ¿Okay? Nosotros al final creo que el éxito, como mencionaba Eduardo hace unos minutos, el éxito de aquellos ejercicios que hicimos o la causa principal de éxito en aquellos ejercicios que al final, valga la redundancia, resultaron y fueron exitosos, fue el haber involucrado al usuario final desde el principio, haberle dedicado tiempo a entender sus dolores diarios en la gestión en ese momento de papelería, cuáles eran las principales trabas que enfrentaban en los procesos de ir y venir de esos documentos, entender bien las interacciones que tenían tanto dentro como fuera de su departamento y comenzar a tener unas sesiones de trabajo con ellos, y la verdad que también nos apoyamos con un proveedor de tecnología para poder hacer ese mapa de procesos y a partir de ahí priorizar y comenzar a depurar y hacer más efectivos y eficientes algunos de ellos y luego digitalizar. Irónicamente, al final aplicamos la misma receta a varios departamentos y unos resultaron no solo más exitosos y más rápido, sino que generaron una lluvia de ideas adicionales que nos hicieron incluir a otras áreas de la organización con las cuales ellos interactuaban y que tenían interdependencias, aunque esas interdependencias eran procesos propios de esa otra área, pero al final ellos vieron el valor, vieron los resultados y nos ayudaron a generar una especie de evangelizadores dentro de la organización. Y la verdad es que creo que son muy pocos los procesos internos que todavía manejamos con papel. Nada más quería hacer ese comentario porque sé que es uno de los principales retos y también sé, porque lo viví, que van a haber áreas exitosas y procesos y proyectos exitosos, así como otros quizás no tan exitosos, ¿no? Y ahí uno al final tiene que tomar la decisión de, bueno, empujar a aquellos que sí y después sentarse a revisar por qué fallaron aquellos que no. Solamente eso quería compartir. Y gracias, Carlos. Y siguiendo con tu orden de ideas, es importante recordar que la experimentación es algo que tenemos que permitir y permitir que nos podamos equivocar. Y eso tiene que ser visto como una oportunidad de aprender y no un método de castigo y sanción. Porque todo esto es nuevo, hay cosas que vamos a hacer por primera vez y tenemos que estar abiertos a que se plantee, no funcione, lo reinventamos y lo volvemos a hacer. Entonces, gracias por ese comentario y vamos a continuar con la parte de ciberseguridad. Entonces, decía que si nosotros queremos hacer transformación digital, se menciona que esto tiene que empezar con escoger una iniciativa o un conjunto de iniciativas que van a incorporar mucha data. Nosotros vamos a poner muchos datos porque procesos que eran manuales los llevamos a la parte digital, así que eso va a generar datos y probablemente vamos a llevar esa información a acceso por internet, porque lo que quieres es que las personas puedan acceder a estos procesos de una forma digitalizada. Eso trae interés en grupos, actores cibercriminales y similares que van a querer sacar ventaja de esa información. Entonces tenemos identificado un grupo de
organizaciones que quieren hacer uso de esa información y mostramos cuál es la motivación que tienen. Usualmente tenemos grupos cibercriminales que son delincuentes, que tienen una motivación económica que se les paga por hacer una acción. Tenemos otros que tienen una motivación ideológica, que quieren hacer ataques, filtraciones de datos por razones que no son netamente de dinero, sino por más de ideología. En las organizaciones tenemos que hacer mucho esfuerzo por crear un clima de trabajo agradable, basado en mérito, basado en honestidad, respeto, para tratar de minimizar las situaciones internas producidas por colaboradores descontentos, ex empleados o personas que tienen confianza y acceso a información sensitiva. En una organización donde los valores, los principios, las reglas, las buenas prácticas se respetan, el riesgo del colaborador insatisfecho disminuye significativamente. En una organización donde no hay meritocracia, donde las cosas se hacen no de la mejor forma, el riesgo es elevado de personas que pueden tomar ventaja de información y hacerle un daño a la organización. Y tenemos los grupos ciberterroristas que tienen una motivación de hacer destrucción. Quieren hacer daño a nivel global y somos víctimas de esa iniciativa. Parte de los grupos que son los más peligrosos son los grupos financiados por los gobiernos. Estas campañas geopolíticas que pueden y han alcanzado a Panamá. Panamá no está exento a esto. Hemos sido víctimas de ataques geopolíticos y tenemos que tomar eso en cuenta. Cuando hacemos nuestro mapa de riesgo, tenemos que tomar eso en cuenta. Y está este último grupo que son personas que no entienden tecnología, pero utilizan la misma para hacer el mal. ¿Y por qué es importante conocer a estos actores? Porque en algún momento, cuando estamos haciendo nuestro plan estratégico, ya sabemos que queremos reducir costos, queremos hacer más eficiente la operación, queremos agregarle más valor al cliente. ¿Qué cosas pueden hacer que no lo logremos? Un ciberataque. Y tenemos que tener estrategias para reducir eso. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Cuando hablamos a qué nos exponemos, usualmente yo trato de entregar algo para la persona, ¿qué hay para mí? Y no importa si es una organización grande, pequeña, las organizaciones están formadas por personas. Y pasemos a la otra diapositiva. Todas las personas que forman parte de la organización, no importa el nivel jerárquico que tenga la estructura, está expuesto a los mismos riesgos. Tú estás expuesto de que tu identidad digital sea suplantada. Alguien puede hacerse pasar por ti, enviar correos, mensajes de Twitter diciendo que eres tú. Tu información financiera puede ser, tu identidad financiera puede ser secuestrada. Tus tarjetas de crédito, acceso a tus cuentas bancarias, puedes perder datos personales. Y peor aún, nosotros tenemos menores de edad en nuestro entorno, hijos, sobrinos, ahijados, amigos, que pueden ser víctimas de dos cosas horribles en el tema tecnológico. El ciberacoso, que es un fenómeno espantoso porque acompaña al menor siempre. El ciberacoso en nuestra generación era algo que era del colegio y ya. Salías del colegio, tenías paz. Ahora nuestros chicos están expuestos 100% del tiempo al ciberbullying. Y el grooming, que es otra cosa espantosa, es cuando un adulto se hace pasar por un menor y lo incita a temas sexuales. Se ha llegado a violaciones y temas que no son aceptados. ¿Por qué? Porque nosotros los padres le damos a nuestros hijos un dispositivo, tablet, celular, computadora, sin ninguna restricción. El niño se encierra en su cuarto, se pone sus audífonos, dice que está jugando y nosotros no sabemos qué le está haciendo. Y él puede ser víctima de algún tipo de conspiración para provocar algún tema producto de favores sexuales y similares. Entonces, desde el punto de vista de persona, no importa si tú eres el director general o eres un colaborador, tú tienes los mismos riesgos asociados a la ciberseguridad. Ahora veamos cuál es el riesgo que tienes tú como colaborador o tu empresa en su conjunto.
En Panamá ya nosotros tenemos evidencia de empresas que han desaparecido producto de un ciberataque. Así que no es que esto no puede pasar, esto ya ha pasado y sabemos que puede suceder. Hay todo este temor a nivel tecnológico de que tu empresa sea víctima de un ransomware. Es este ataque que nadie quiere recibir y que usualmente te lo hacen por un correo. Te mandan un correo, tú eres una organización que tiene miles de colaboradores, solo necesitas uno que haga clic donde no debe. Descarga un programa malicioso en tu computador. Ese programa malicioso cifra la información, te la deja inaccesible para ti y eso se va regando como un virus de salud y muchas máquinas se contagian y si no tienes mecanismo de detección, toda tu organización queda detenida por un incidente de minutos. Entonces tú no quieres que eso te pase y la mejor forma de defenderte es crear conciencia en tus usuarios y en tus clientes internos de los riesgos asociados. Y está todo este tema de los fraudes que se están haciendo con las personas de finanzas, donde les piden que paguen facturas a proveedores que no existen y algunos están cayendo. Pero aquí el tema es, no importa qué filtración o qué ciberataque te hagan, hay un daño reputacional importante. Y cada vez que tú tienes un daño reputacional, pierdes clientes. Y la pérdida constante de clientes provoca el cierre de tu negocio. Que si tú eres el empresario propietario, te quedas sin negocio, y si tú eres el colaborador, te quedas sin trabajo. Entonces nadie quiere perder su fuente de ingresos, así que todos debemos trabajar de forma colectiva para evitar que nuestra organización sea víctima de un ciberataque. Entonces pasemos a la tercera. Ya vimos que para nosotros a nivel personal es importante la ciberseguridad. Para cuidar a nuestra empresa es importante. Ahora veamos a nivel de país. Y pasemos a la siguiente imagen donde tenemos los riesgos a nivel de país. Panamá es un país próspero. Panamá es un país con un presupuesto estimado para el próximo año de arriba de los 32.000 millones de dólares. Un país que desde el punto de vista del que nos ve, es un país próspero. Entonces hay grupos criminales de países que tienen bloqueo y tienen sistemas económicos distintos que entrenan a personas para que tomen ventaja de estos países prósperos, por un lado, pero con un nivel de cultura de ciberseguridad bajo. Es la combinación perfecta. La gente tiene dinero en el país, las empresas tienen dinero en el país, pero su nivel de conciencia en ciberseguridad es bajo. Entonces tú entrenas a una serie de soldados y su trabajo es ir a pescar a Panamá, a ver qué saca. Entonces, desde el punto de vista de país, tenemos que hacer una estrategia nacional para protegernos y toda nuestra estrategia de transformación digital tiene que tener a la ciberseguridad como un elemento fundamental. Entonces, pasemos a, ya que estamos en el proceso de cierre, tenemos las conclusiones, entonces voy a pasarle otra vez a Carlos la palabra para que nos repase cuáles son los principales retos que tenemos en la industria logística. Yo ahí antes de entrar en la parte de conclusiones y volviendo a los últimos dos slides que habló Eduardo, y también amarrándolo con lo que decía al principio en un pedazo de la charla, de que hacer estas cosas no es costoso. Y voy a usar como ejemplo mi organización. Antes nosotros, yo creo que cuando ustedes se pongan a ver la parte de ciberseguridad o los documentos o información relevante al tema, se van a dar cuenta que el principal vector de ataque sigue siendo el correo electrónico. Y después probablemente la navegación por internet. Antes uno tenía que tener en su oficina servidores de Exchange, pagar el hardware, pagar el producto, las licencias, tener un administrador y adicionalmente estar instalando licencias full pagadas de Office en todos los escritorios para poder manejar el correo electrónico. Y todo eso obviamente era ir sumando costos y costos en la cadena de valor. Ahora creo que la mayoría de ustedes deben estar usando un correo electrónico en la nube, donde por un pequeño fee mensual
por usuario, ustedes tienen el correo, el Office, el gestor de seguridad, el gestor anti-spam para evitar correos no solicitados y una serie de servicios adicionales que garantizan o minimizan el riesgo de que ustedes estén recibiendo día a día posibles campañas de phishing, posibles campañas de correos maliciosos, etc. Entonces, como ven, es fácil el poder ir minimizando los riesgos con costos controlados a medida que la organización pues también va madurando y va creciendo. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos que con gusto pudiéramos compartir con ustedes, porque al final no es ni costoso ni difícil. Lo que obliga es a ser un poquito ordenado y tener claramente un mapa o un roadmap a seguir. Entonces, en conclusiones, y voy a repetir lo que he dicho en las últimas charlas que le hemos dado al sector, realmente los retos que seguimos enfrentando son los mismos. O sea, al ser un ecosistema bastante análogo, falta una cultura digital en el sistema, en el ecosistema logístico. Este tipo de sesiones ayudan mucho a ir rompiendo ese paradigma y a irnos convirtiendo en entidades netamente digitales, de manera que sea mucho más fácil gestionar el cambio. La parte de concientización e información en materia de tecnología y ciberseguridad. A veces está siempre el temor de que la tecnología nos va, o el automatizar nos va a quitar el trabajo. También en un documento de McKinsey que estaba leyendo sobre inteligencia artificial, en particular ahora con la llegada de ChatGPT, el 30% y generalizando, que será el average a nivel de las distintas profesiones, el 30% de lo que nosotros hacemos puede ser automatizado por una tecnología. O sea que al final, en algún momento, vamos a perder ese 30% porque una máquina o un sistema lo va a hacer de manera más eficiente que nosotros. Y hay ciertas profesiones que ese porcentaje va más arriba. Entonces, pero sigue quedando un 60, un 70% que nos toca y no nos lo va a quitar la máquina. Así que hay que primero vencer ese miedo y replantear, bueno, ese 30%, entonces, ¿en qué me tengo que capacitar? ¿En qué nuevas tareas o en qué nuevas tecnologías, de manera que yo pueda ser más efectivo en gestionar ese 70% que me queda y crecerlo un poco más? Ahora, una de las nuevas profesiones del futuro va a ser cómo hablar con ChatGPT. No es que nos va a quitar el trabajo, es que simplemente vamos a tener que aprenderle a hablar para que al final nos pueda dar la información que nuestra jefatura o nuestra organización requiere. Por otro lado, lo que siempre he dicho, la falta de tiempo, presupuesto y recursos humanos calificados para manejar el nuevo entorno. Es fundamental que nos replanteemos lo que hacemos, encontremos el tiempo para evolucionar nosotros también como personas y profesionales. Yo, desde que tengo uso de razón, me han estado diciendo que lo que estudié en su momento iba a quedar obsoleto e iba a ser reemplazado. Cuando algunos de ustedes se acordarán que al principio, para contratar a una secretaria, tenía que saber escribir a máquina y tenía que saber estenografía. Ahora, una asistente administrativa tiene que saber Office, tiene que saber probablemente Power BI, y simplemente hay que evolucionar. El principal reto creo que sigue siendo la complejidad de nuestro ecosistema, porque somos muchos y a veces somos muy distintos. Entonces, parte de estos foros
creo que ayuda a romper esa brecha entre los distintos miembros del ecosistema, que encontremos una causa común, una prioridad común y a partir de ahí comencemos a trabajar colaborativamente hablando para volverlo más efectivo, menos complejo y más eficiente. Y el trabajo remoto y la adopción de sistemas en la nube sigue siendo un reto. Abre una gran cantidad de vectores de ataques nuevos que pueden afectar nuestra organización. El hecho de, por ejemplo, utilizar un computador personal en la casa que lo usan sus hijos, que lo usa uno para el negocio, abre las puertas a que si no están los controles, un virus o un malware traído por el hijo puede infectar las empresas de la oficina, así que obliga también a analizar bien el trabajo remoto y ver cuáles son las medidas de protección y control que se requieren para evitar un impacto mayor a la organización. Y beneficios, creo que la verdad es que creo que todos estamos claros de los beneficios de la digitalización. Este slide a mí me lo pidió Luis Oliva y Luis Carlos Estado hace ya varios meses, cuando me preguntaron, bueno, Carlos, el hecho de haberse Panama Ports montado en Porcel y comenzar a intercambiar información con nosotros y con varios miembros del ecosistema, incluyendo aduanas, y de ahí sale este slide. La verdad que vivimos una reducción considerable, astronómica, en las transacciones basadas en correo electrónico. Eso liberó el ancho de banda que utilizamos de Internet, mejoró el desempeño de las PCs, nos dio certeza de envío. La información que se compartía ahora a nivel sistémico, entre sistemas, entre plataformas, teníamos forma de validar que llegó y que llegó correcta y completa. Eliminamos una gran cantidad de procesos redundantes, porque como dije atrás, nosotros enviamos la misma información a aduanas, a UPSA en su entonces, al MIDA, al Ministerio de Economía y Finanzas, a las navieras, al ferrocarril, al ACP, etcétera. Se estandarizó. Ahora hablamos, por lo menos en los procesos en torno a Porcel, hablamos el mismo lenguaje. Se redujo considerablemente la tasa de errores y la inconsistencia en los datos. Estamos en capacidad de manejar mayores volúmenes de información en tiempo real. Los procesos son todos automáticos. Ahora podemos dedicar ese tiempo de manipulación de archivos y de envío de correo para cosas más propias de nuestro negocio, mejorando la productividad. Hubo un incremento en la seguridad, en la integridad y en la confidencialidad de la información, porque ahora sabemos qué se comparte y con quién se comparte. Tenemos capacidad de monitorear en tiempo real todo lo que está pasando y se generan de manera automática alarmas cuando hay alguna falla, lo que nos permite reaccionar cuando es necesario. Y quizás lo más importante, ya pavimentó el camino para integraciones futuras que se quieran hacer, ya sea con otras plataformas gubernamentales, otras plataformas privadas, o también en su caso con plataformas internacionales y globales. Así que gracias nuevamente. Estos somos, ahí están nuestras direcciones de correo por si nos quieren contactar. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Realmente teníamos mucho que cubrir y poco tiempo. La idea era darles un panorama de lo bueno, lo malo y lo feo de los procesos de digitalización, y cuando ven, creo que se dieron cuenta que lo bueno sobrepasa con creces a lo malo y lo feo. Nosotros somos fervientes, tanto Eduardo como yo, creyentes de que la digitalización es el camino. Por algo trabajamos mano a mano con aduanas y con otras entidades de gobierno
en apoyar las iniciativas en ese sentido. Y quedamos, Rogelio, abierto a la audiencia en caso que tenga alguna duda o pregunta. Sí, muy bien, excelente presentación. Quiero agradecerle Carlos, Sheila y Eduardo por su valioso tiempo y fue muy atinado porque precisamente abarca muchos aspectos precisamente que tenemos nosotros como corredores de aduanas. Estamos en una etapa de adopción a nuevas tendencias tecnológicas y más que todo en temas de firmas electrónicas y temas de gestión documental. Entonces, uno de los procesos precisamente que nos preocupa es la gestión del cambio, que creo que ha sido, Carlos, muy preciso en poder reconocer de que precisamente hubieron dolores, como bien lo presentaste, trabas, y que había que darle soporte para poder entender ese cambio, ¿no? También nos podemos rescatar de que es un tema de voluntad, de transformarnos, de que no es costoso. Y bueno, tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría yo presentar la primera pregunta y va en temas de ciberseguridad. Pongamos que nosotros en este momento tenemos una firma electrónica y tenemos una documentación. En temas de un ataque cibernético, electrónico, me da el entendimiento de que hay dos ejes donde podemos recibir un ataque de ciberseguridad. Llámese a nosotros como usuarios del servicio, nosotros corredores de aduana, y otros como el prestador del servicio. O sea, hay dos lugares donde pienso que se puede dar el ataque cibernético. Entonces me gustaría saber cómo lo ven ustedes, como que han adoptado estas medidas de seguridad, cómo lo ven, dónde están los puntos vulnerables, cómo se maneja esos riesgos, ¿no? Y si es un mito, es una realidad. El año pasado o hace un par de años, Costa Rica creo que sufrió un ataque cibernético en su sistema de aduanas. Entonces, nada, quisiera saber un poco sobre sus experiencias y la realidad de que tiene sus beneficios, pero también está esos puntos de quiebre donde hay un riesgo, ¿no? Mira, ahí yo voy a tratar de ser breve para dejarle también a Sheila y a Eduardo, aunque a mí me cuesta a veces ser breve, pero dicen por ahí que no es cuestión de si vas a ser atacado o no, es cuestión de cuándo vas a ser atacado o no. La realidad es que es muy difícil, es prácticamente imposible el decir que tu organización no se va a ver afectada. Y por el otro lado, yo siempre hago analogía con tu casa, con la seguridad física. ¿Okay? Si a ti llega un consultor y te dice que tienes que poner alarma, que tienes que poner muro perimetral, que tienes que poner cerca electrificada, que además tienes que cambiar todas las puertas de tu casa por puertas blindadas, porque quieres proteger un bien que está de repente en el closet de tu cuarto, ¿okay? Yo creo que nadie va a gastar toda esa fortuna cuando probablemente lo único que tiene que proteger es la puerta de tu cuarto y la puerta del armario. Entonces, nosotros cuando comenzamos el proceso, y voy a hacer aquí una analogía, y la verdad que sí me voy a extender un poquito, nosotros compartimos el edificio principal con Merckx, ¿ok? Compartíamos el edificio principal con Merckx. Merckx cohabitaba el primer piso, ¿ok? Nosotros vivimos de cerca cuando fue el ataque a Merckx en el 2017. Y si bien es cierto, no nos afectó porque era un piso completamente independiente de los nuestros, fue una llamada de un wake-up call de que es cerca, las cosas, ese tipo de eventos están más cerca de lo que uno se imagina. Entonces nosotros lo que hicimos fue, cogimos los mapas de nuestros procesos más críticos
porque creo que por ahí se comienza. Identificar cuáles son los procesos más críticos de tu organización y los que realmente afectarían el bottom line de tu empresa. ¿Qué me pasa si pierdo mi sistema de facturación, por ejemplo? ¿O qué pasa en el caso de un corredor de aduanas? ¿Qué pasa si yo pierdo la conexión con aduanas, etcétera? Y a partir de ahí comenzamos a hacer un mapeo, como cuando tú tienes los mapas de la casa, ¿no? El plano eléctrico, el plano de aguas, el plano físico. Comenzábamos a poner encima de ese mapa de procesos los distintos sistemas asociados y las distintas áreas involucradas. Y eso realmente nos dio, fue bien visual el poder identificar, bueno, si estos son nuestros procesos críticos, estas son las áreas, los sistemas y los procesos que debemos proteger. Y por ahí comenzamos, Rogelio. Porque la realidad es que, como también dije durante la presentación, es un camino continuo de mejora, de ajustes, porque las tecnologías también van evolucionando. Y a medida que van evolucionando y van cambiando, tenemos que ir ajustando nuestros mecanismos de protección. Entonces, yo te diría que primero sí, está bien cerca, es una realidad que puede afectar como afectó a MERS, no solo a nivel de país, sino a nivel regional y global. Y si bien es cierto, los principales vectores de ataque siguen siendo el correo y siguen siendo el desktop, el usuario final, comenzar quizás por ahí, ¿no? Educándolo. Las campañas de educación son fundamentales porque hay que saber identificar un posible ataque y comenzar a controlar un poquito el desktop, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tipos de archivos están permitidos recibir y qué tipos de archivos no están permitidos recibir, qué tipo de navegación por internet es permitida y qué navegación no. Comenzando por cosas sencillas, para después llegar a lo complejo, tú vas a ir reduciendo poco a poco esos vectores de ataque y te vas a poder concentrar quizás en capas mucho más complejas y costosas. No sé, Eduardo, si querías, o Sheila, que ustedes son los expertos en ciberseguridad, ¿quieren comentar algo? Sí, claro, yo quiero aportar algo y siguiendo tu línea, Rogelio, lo primero que le quiero decir a la audiencia es que debemos incluir a la ciberseguridad en la agenda de la Junta Directiva. Este es un tema que debe ser discutido en las reuniones de Junta Directiva, como discuten planes de fidelización a clientes, cómo expandir sus operaciones, tienen que hablar de ciberdefensa. En la Junta Directiva tiene que haber un director con conocimientos no solo tecnológicos, sino de protección de datos y ciberseguridad. Inviten a personas con ese conocimiento a que se sienten en su mesa directiva como asesores. La mayoría de los ciberataques se pueden controlar con educación y eso no cuesta mucho. Explicarle a la persona los riesgos asociados al negocio, eso no cuesta mucho y reduce significativamente tu exposición. Y tercero, tenemos que empezar a vivir en una forma maliciosa de que alguien está en tu red. ¿Y qué significa eso? Estar atentos a comportamientos no comunes. ¿Por qué la computadora se encendió sola en la noche? ¿Por qué la computadora usualmente se me apaga? Esas son cosas que a simple vista mandan el mensaje de que algo está raro en tu operación. Alerta a ese tipo de cosas. Entonces, yo resumo, haz este tema de la ciberseguridad un tema de la agenda de la Junta Directiva. Crea una silla en tu mesa directiva para tener un asesor que te apoye. Educa a la gente, eso no cuesta nada. Y la malicia tiene que estar presente. Todo lo que es demasiado bueno no puede ser cierto. Y tenemos que mandarle ese mensaje a nuestros colaboradores. Entonces, Sheila, ¿tú quieres aportar algo ahí? Okay. ¿Alguna otra pregunta, Rogelio, de la audiencia? Sí, tengo aquí una pregunta. Me dicen, ¿cómo explicaría la incongruencia de la empresa Zoom al exigir a sus colaboradores asistir a trabajar presencialmente al menos un 50% de su tiempo, teniendo en cuenta que los planes son llevar un 80% de trabajo presencial? ¿Te la dejo, Eduardo, o
Ahí sería Bueno, share, ¿verdad? realmente nosotros no podemos opinar en la estrategia empresarial de una empresa en la que no somos parte, así que la verdad que no tengo un comentario a esa pregunta. Ok. Eh, Me gustaría, Carlos, saber y Eduardo y Sheila, en el tema en ese tema de cuando decidieron hacer cambios en sus procesos de digitales, ¿qué tiempo les tomó? ¿Cómo fue la hoja de ruta? ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisión? Mira, medirlos y decirles duró tanto es complicado porque hemos tenido procesos absurdamente rápidos y procesos absurdamente complejos y que han tomado mucho tiempo, ¿no? Nosotros invertimos mucho tiempo como departamento de tecnología en hacer nuestro inventario cuando llegamos para ver realmente qué era necesario automatizar y qué era necesario digitalizar. Pero eso lo hicimos como departamento. Una vez habíamos identificado como 3, 4 verticales, le aplicamos la teoría de los mangos bajitos, porque al final también el grupo ejecutivo cada día está acostumbrado menos a esos megaproyectos que duraban 2, 3 años y a ver resultados en tiempos cortos. ¿Okay? Y a partir de ahí comenzamos a trabajar varios proyectos que relativamente fueron efectivos y de corta duración. Recuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos, a raíz de que comenzamos con esos ejercicios de digitalización de procesos, nosotros teníamos un área que tenía problemas con la gestión de los contenedores refrigerados, necesitaba más información en tiempo real y se nos acercaron ellos para decir, bueno, en vista que ustedes están haciendo estos ejercicios, nos gustaría ver qué pueden hacer por nosotros. Y ahí invitamos a un socio, a un proveedor, para también nosotros salirnos de la ecuación. A veces dicen que uno no es profeta en su tierra, y ellos comenzaron a hacer un juego, porque realmente parecía la dinámica era de una especie de juego, de tratar de ir identificando o ir mapeando ese proceso e ir identificando con un tablero Kanban las distintas mejoras que se podían aplicar. Y la verdad que resultó muy exitoso. En un periodo de 3 meses teníamos un prototipo. Eso fue en el 2000, antes de la pandemia, en el 2017. En el 2017, y ya vamos creo que por la versión 4 del sistema, y seguimos sacando nuevas versiones, ¿no? Y ahí el éxito fue justamente que nace del usuario. Logramos a través de un tercero experto en gestión de procesos, en sacar un mapa que pudimos después convertir en un Gantt y en un proyecto, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien. No sé, Eduardo, si tú... Sí, a mí me gustaría compartir para la audiencia, a veces estas iniciativas de transformación digital hay que hacerlas, hay que hacer varios intentos. Lo hiciste la primera vez, no llenó las expectativas y lo que tenemos es que hacer un ejercicio de lecciones aprendidas y entender por qué no funcionó. Y encontrar la causa raíz de por qué no funcionó, y tal vez lo vas a hacer 2 años después, 6 meses después, pero cuando lo vuelves a intentar ya tienes los antecedentes de por qué te falló la primera vez. Y yo creo que el mensaje para los que están escuchando es, tienes que estar abierto a que las cosas no van a salir bien a la primera. Y no tienes que convertir esto en una tragedia o demonizar la situación porque no funcionó. Simplemente tal vez no eran las personas correctas, no era el momento correcto, no fue la tecnología correcta,
pero tenemos que darnos la oportunidad a volver a hacerlo una y otra vez. Las grandes transformaciones digitales no se han hecho en el primer intento, sino que es la perseverancia del equipo directivo que está dispuesto a tolerar las fallas, hacer los ajustes y seguir hacia adelante. Entonces yo quiero motivarlos a que no desfallezcan en el primer intento. Falló, búsquense otro consultor, busquen una nueva tecnología, vean cómo lo hicieron mal y corrijan. Y en una de esos intentos van a lograr ese cambio exponencial que hace la transformación digital. Tú realmente lo que quieres es un cambio exponencial que garantice que tu empresa perdure en el tiempo, y con cambios minúsculos no lo vas a lograr. Así que mi mensaje es: inténtenlo varias veces. Y retomar el tema allí de cambiarnos el chip, de que no va a ser hacer las cosas de la misma manera como la hemos estado haciendo, es reinventarlos, ¿no? Eso es importante ahí. Sí, me ha gustado ese comentario. Lo he mencionado en múltiples reuniones que hemos tenido con el colectivo, que realmente ya hay que no pensar fuera de la caja. Ya creo que es preciso pensar sin cajas y procesos en términos de hay que no tener esos paradigmas ya presentados de lo mismo de siempre y tratar de evolucionar hacia el cambio, ¿no? Quiero agradecer nuevamente a Carlos, a Sheila y a Eduardo, y también quisiera agradecerle a la ingeniera Ivette por esta iniciativa. Fue muy atinada en poder concretar esta reunión importante para nosotros, la Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá. Quisiera aprovechar que estamos reunidos aquí los colegas, que el día 10 tenemos el segundo llamado a la Asamblea General, donde vamos a conversar temas importantes en temas de presupuesto y toma de decisión. Adicional, tengo aquí a varios directores de la Junta Directiva. No sé si presidente o vicepresidente quisiera dar unas palabras y cerrar la charla del día de hoy. Gracias, Rogelio, a los expositores. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias. A la ingeniera Villalaz, a nombre de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Corredores de Aduana y de todos sus miembros, gracias, ingeniera, por lo atinado del foro de esta tarde. De verdad que sí, hay mucha resistencia a los cambios, pero esos cambios son necesarios en esta época tan modernizada. A nombre de todos, pues de mi parte, muchas gracias. Desde acá en la provincia de Chiriquí, con el proyecto de integración logística aduanera PILA, una vez más la autoridad reitera su compromiso de seguir avanzando con la modernización, tomando en cuenta a los agentes corredores de aduana. Somos dos caras de la misma moneda, socios estratégicos por un mejor Panamá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, señores. Rogelio, Esperemos tenerlos pronto. Sí. Antes de irnos, una recomendación. Mire, algo que a nosotros nos ha servido mucho. La mayoría de las organizaciones invierten tiempo y dinero en capacitaciones, distintos temas, ¿okay? Normas contables, temas propios de los procesos aduaneros. Nosotros comenzamos este año en vista de lo rápido que está avanzando la tecnología, a incorporar, obviamente en coordinación con recursos humanos y con el apoyo de proveedores, charlas en todos estos nuevos temas que a veces asustan, porque obviamente son nuevos. Nosotros tenemos charlas, por ejemplo, de procesos ágiles, gestión de procesos con tecnologías ágiles. Hemos dado varias charlas sobre ChatGPT, inteligencia artificial y su impacto en los negocios, sobre ciberseguridad. Nos estamos metiendo a darle charla a los colaboradores sobre cómo manejar
el tema de ciberseguridad en su hogar, el ciberbullying, temas como el metaverso, que ahora todo el mundo habla que vamos hacia el metaverso, y la verdad que no es ni perder el tiempo ni gastar el polvo en el gallinazo. Mientras uno más conozca todas esas terminologías y tecnologías nuevas que nos están bombardeando prácticamente en todo lo que vemos y en todo lo que nos movemos, vamos rompiendo el miedo, vamos acercándonos a ellas y vamos viendo cómo todo ese cambio nos puede incidir positivamente en lo personal y en lo profesional. Así que esa quizás sería mi última recomendación. Nos ha resultado muy positiva y realmente los beneficios, inclusive para nosotros como Departamento de Tecnología, de acercarnos al usuario final y romper o construir puentes, ha sido muy positivo. Se los recomiendo y los invito a que lo hagan. Por supuesto, tomaremos esas recomendaciones. Así que una vez más agradecido por el tiempo tanto de los expositores como de la audiencia. Muchas gracias, señores. Hasta Gracias, luego. hasta luego, un placer. Saludos. Sí.